reflexiono sobre la misericordia de Cristo. Exaltar y conocer esa gran misericordia de Cristo. La hemos visto en el momento en que Jesús ha hecho una larga travesía. Y en esa travesía ha tenido grandes incomodidades. Seguramente las barcas de antaño no tenían camarotes de lujo. Pero además sabemos que pasó una tempestad, lo cual desde el movimiento que conlleva hasta el peligro que representa, es una gran incomodidad. ¿Todo para qué? Para llegar a un país vecino. ¿Para qué? ¿Para qué dejó las multitudes? Porque a veces los evangelistas tienen una cierta personalidad, una cierta confianza, cuando está todo su equipo de apoyo, cuando están frente a los reflectores y las cámaras, en un gran auditorio, en un estadio. Pero si alguien les dice que vayan a ver a una sola persona que está necesitada, tal vez no vayan. Están muy ocupados. A veces no se puede siquiera acercarse a ellos porque hoy se acostumbra a que tengan guardaespaldas. Los grandes predicadores, no te puedes acercar a ellos. Jesús ha dejado esas multitudes, ha hecho esta larga, incómoda, peligrosa travesía a un lugar lejano para una sola cosa: salvar un hombre. Uno. Recuerdan que hemos insistido en la importancia de la singularidad. Cierto que quisiéramos que muchas personas más se salvaran, y Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero el valor de una persona es infinita. ¿Cuál es el valor que tiene usted? Usted tiene dos valores que se han recuperado sobre todo a partir del humanismo cristiano. Somos imagen de Dios. Ese es el gran valor que usted tiene, quien quiera que usted sea. Su valor, su seguridad no está dada por los grados académicos que tenga, por el dinero que tenga, porque los demás lo reconozcan, porque sea muy guapo, muy bonita, porque sea popular en la prepa. Su valor está dado porque usted es imagen de Dios. Y en segundo lugar, y aunque no menos importante, es que Cristo murió por usted. ¿Cuánto vale usted? Pues la vida de otra persona. ¿Y quién es esa persona? Ese es el valor infinito de la persona que no se conocía antes de que el cristianismo apareciera en el mundo. En otras culturas, romana, griega, japonesa, la vida vale poco. Matar a una persona no es gran problema, muchas veces ni siquiera es pecado. Matar a un esclavo es como matar una gallina. Desahuciar a un enfermo y abandonarlo porque ya no tiene remedio y es pobre, es lo que se acostumbraba. El cristianismo aporta a la humanidad la definición de persona, pero sobre todo el valor infinito de la persona, y precisamente a partir de la muerte de Cristo. Todos los hoy llamados derechos humanos y otras teorías de la igualdad no tendrían fundamento, y de hecho no tienen fundamento ontológico, si no reconocen el valor infinito de la persona, y ese valor solo está dado porque nos es otorgado por Dios. Nos es otorgado por Dios. Jesús, pues, deja todo. Como dirá en el mismo Evangelio, aunque más adelante, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Usted se ha imaginado que pueda usted ser tan importante? Que porque usted se acercó a Dios un día, los ángeles hicieron pachanga. ¿Cómo podemos ser tan importantes, no?
somos muy importantes. Eso no estamos negando que seamos pecadores, miserables y que hemos hecho cosas malas. Hay una ambivalencia allí, pero no debemos olvidar lo importantes que somos para Dios. Tan importantes que como Él se fue a buscar a este hombre que no era judío, que no era rico, que no era popular, sino que era un hombre sin remedio, un hombre marginado. No me voy a extender todo el día de hoy en el tema del endemoniado, ya llevamos 3 domingos, pero no quiero dejar de agotar ciertas cosas. También en la antigüedad los endemoniados eran encerrados, azotados, torturados, incluso dentro de cierta etapa de la cristiandad, como la Edad Media, el endemoniado era terriblemente torturado para que se le saliera el demonio. Jesús hace algo diferente. Jesús ama. ¿Qué es la misericordia? Comencé diciendo de la misericordia de Cristo. La misericordia es ese amor actuante. Jesús ama a ese hombre. Los demás le han puesto cadenas. Jesús lo ama. Los demás lo han relegado a vagar por los montes y los sepulcros. Jesús va a buscarlo. ¿Vemos? Y vamos a ver a lo largo del capítulo la misericordia de Cristo. Ya lo hemos visto precisamente predicando a las multitudes, sanando a otros enfermos, teniendo compasión de sus discípulos que apenas están aprendiendo y que no entienden qué cosa es la fe. Pero también quiero exaltar la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Miren, voy a leer en Lucas 8, del versículo 40 en adelante. Lucas 8:40. Lo voy a leer en la Biblia del Oso. Lo voy a leer despacio para que usted pueda seguirme en una traducción más nueva y no se pierda. Pero recuerde que es enriquecedor reconocer la Biblia del Oso, familiarizarnos con un castellano que nos ha quedado tan lejos. Y aconteció que volviendo Jesús a la campaña, lo recibió porque todos le esperaban. Y aquí un varón llamado Jairo, el cual también era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús, rogábale que entrase en su casa, porque una hija única que tenía, de como 12 años, se estaba muriendo, y yendo, apretábalo la campaña, y una mujer que tenía flujo de sangre, ya había 12 años, la cual había gastado ya en médicos toda su hacienda, y de ninguna había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la campaña te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se escondía, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa porque le había tocado y como luego había sido sana. Y él le dijo: confía, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús respondióle: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo y a Joan y al padre y a la madre de la moza. Y lloraban todos y
planteábanla, y él dijo: no lloréis, no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Y él, echados todos fuera, y trabándole de la mano, clamó diciendo: moza, levántate. Entonces su espíritu volvió, y levantóse luego. Y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban fuera de sí, a los que él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. ¿Sobre qué vemos la autoridad de Jesús ahora que conocemos el capítulo completo? Bueno, el capítulo comienza hablando de las mujeres que siguen a Jesús y de los discípulos que le acompañan a predicar. Entonces, vemos un primer ámbito. La autoridad de Jesús está sobre sus seguidores, sobre los creyentes. Y eso es muy importante, porque no se trata de reconocer que Jesús es el Rey del universo, que lo es, sino de que Jesús es mi Señor. ¿Y cómo empieza el cristianismo? Sino por la declaración de Jesús es mi Señor. Todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Ser cristiano es haber invocado, pedido que entre a mí, a mi vida, como mi gobernante y dueño. Vemos la autoridad de Jesús sobre los corazones, porque ahí está la semilla echada en los distintos tipos de terreno, que son los corazones. Y finalmente esa semilla, ¿dónde va a tener su afloramiento, su vida y su madurez? En un terreno donde Jesús es el Señor. Vimos que Jesús no se impone, ¿recuerdan? Que Jesús no se impone. Las guerras santas quieren imponer la religión. Los conquistadores españoles obligaron a los indios a convertirse. Hoy los árabes con su yihad quieren obligar a la gente a convertirse. Jesús, que podría obligarnos, no nos obliga. No nos obliga ahora, no nos obliga cuando caminó por esta tierra, y no nos obliga con una especie de predestinación eterna en la que pues no teníamos otra opción. Pero es el Señor de los corazones que quieren reconocerle. Y esa es la parábola de la semilla. Después vemos que Jesús es el Señor de la creación. Los discípulos preguntan: ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Los demonios le dicen, reconociendo lo que tienes con nosotros, Jesús Nazareno, no nos mandes al abismo. Reconocen que Él tiene esa autoridad incluso para adelantarles el juicio y mandarlos al abismo. Y cuando Jesús les ordena salir, salen. Y vemos la autoridad de Jesús ahora sobre la enfermedad. Hay una mujer que toca a Jesús porque está enferma y ella es sanada. Y finalmente vemos la autoridad de Jesús sobre la muerte. Va con la hija de Jairo, que ha muerto, y la resucita. Si vemos este capítulo 8, un capítulo sobre la misericordia de Jesús con esa mujer enferma, con esa niña muerta, con ese endemoniado, con esas multitudes, y vemos la autoridad de Jesús sobre el viento, sobre los discípulos, sobre los corazones de los hombres, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué nos dice de Cristo? ¿Cómo conocemos más a Cristo? ¿Cómo podemos amar más a Cristo? No saber de Él, sino además sentirlo, conocerlo por comunión, por participación íntima. Recordemos solamente algunas antítesis para seguir adelante. Primero, la antítesis de la multitud a quien Jesús está predicando. Luego, la familia de Jesús. Y Jesús deja a esa multitud en cuanto a sus palabras para decir: mi familia son aquellos que hacen
la voluntad de mi Padre. Solo estoy en el capítulo 8, ¿no? ¿Está recordando los pasajes o lo volvemos a leer todo? Después, con sus discípulos se va en la barca. Luego en el relato aparece solamente Jesús frente a los demonios. Y luego Jesús y el endemoniado liberado, que tenía una legión, él también una multitud y ahora es uno. El contraste entre la masa amorfa, la pluralidad en la que el hombre pierde su identidad y la vuelta a la singularidad. Pero luego Jesús, de liberar al endemoniado, lo envía a predicar a las ciudades de la región. Hay que regresar a la multitud. Y luego Jesús toma la barca y el verso 40 comienza diciendo que cuando regresó Jesús la multitud lo esperaba. ¿Verdad? Debemos de salir de la masa, volvernos singulares y regresar a la masa. Hoy estábamos platicando con los jóvenes el tema del aborto. La primera cuestión es no pensar lo que todo el mundo piensa acerca del aborto. Llegar a unas conclusiones singulares en nuestra relación con Cristo. Y luego con ese mensaje, ir a la multitud. Y con todos los temas, ¿no? Con nuestra propia vida. Con nuestra propia vida nosotros debemos lograr superar, salir de esa enajenación en la que las masas están sumidas. De eso hemos hablado ya bastante. Encontrarnos en nuestro valor infinito ante Dios. Y de allí volver a la multitud. También encontramos este contraste entre el mar abismal que amenaza de muerte a los discípulos, ese mar abismal al que se lanzan los demonios en los cerdos, y el mar del Apocalipsis. Cuando Apocalipsis habla del trono de Dios, dice que había un mar de cristal. No es que fuera de cristal sólido, no sería un mar. Lo que quiere decir es que ese es un mar sin olas y sin oscuridad. Un mar absolutamente calmo y transparente. Y si el mar abismal, que está en todas las cosmogonías primigenias desde Mesopotamia hasta Egipto y Grecia, representaba también en el propio Apocalipsis las naciones sin Dios de las cuales surge la bestia, el mar de cristal representa la paz a la que vuelve la creación y en particular los redimidos. Tenemos entonces a Jesús en su travesía hacia el endemoniado, un mar agitado, y en su regreso a la multitud. Ya no hay otra vez otra tormenta, ¿verdad? Ahora es un mar tranquilo. También encontramos el contraste del pueblo elegido y el pueblo gentil. Jesús ha salido de aquella multitud de judíos, pueblo elegido, para ir a buscar y salvar un hombre gentil y enviarlo a predicar a los gentiles, y luego ha regresado otra vez al pueblo elegido. Encontramos también el contraste muerte-vida. Los discípulos tuvieron miedo a la muerte y Jesús les salvó la vida. Este hombre que caminaba entre los sepulcros recibió de Cristo la vida. Esta niña que estaba muerta fue levantada por Jesús y vuelta a la vida. Aquel terreno inerte que no tenía vida recibió la semilla y la vida surgió de ese terreno. Sí ve que estoy tocando los distintos pasajes del capítulo 8, no vaya a decir, ¿cuál semilla? ¿No? O sea, es del capítulo 8, ¿ok? También vemos el contraste cementerio-casa. El hombre andaba entre los sepulcros y cuando es liberado y quiere seguir a Jesús y Jesús no se lo permite, Jesús le dice, vuélvete a tu casa. Después de vivir aislado y entre los muertos, incomunicado, ahora puede vivir en su casa. Y todo lo que eso significa, también para la salvación. Nosotros, como el hijo pródigo, nos hemos ido de la casa del Padre. La salvación es volver a nuestra casa. También tenemos
el contraste ya comentado. Los demonios no quieren ir al abismo. Jesús no los manda al abismo, ellos solos se lanzan al abismo. El contraste y el absurdo del pecado. El pecado quiere nuestra propia voluntad, que nos gobernemos a nosotros mismos. No quiero decir autonomía, porque el gobierno de nosotros mismos sin ley es pecado. Y autonomía quiere decir gobierno nuestro desde la ley, o de nuestra propia ley, pero no sin ley o contra la ley, ¿no? Porque se ataca mucho la idea de una autonomía del cristiano. El cristiano debe llegar a la autonomía, es decir, a que la ley de Dios, que está dentro de él, por el Espíritu Santo, le gobierne sin que nadie más le gobierne. Pero, en contraste con ello, el pecado quiere gobernarse porque solo quiere hacer lo que su placer le indica y solo se está lanzando a la destrucción. También vemos un contraste entre la multitud que se junta para oírle o que le espera en la orilla cuando regresa para volver a escuchar y pedirle salud, y la multitud que huye de él y lo corre de su tierra, la multitud de los gadarenos. ¿Sí está conmigo todavía? Bueno, y si no, ve el video en su casa y vuelve a leer el capítulo, ¿verdad? También vemos el contraste entre la imposibilidad de hablar. El gadareno solo profería gritos, nadie le entendía, ni él se comunicaba con nadie, ni le hacía caso a nadie, no le entendía a nadie. Eso ilustran las cadenas, ¿no? La falta de ropa. ¿Y cuál es el contraste de eso? Ahora Jesús le envía a ser testigo. Ahora Jesús le envía a ser testigo. ¿Sí? Tal vez usted se sentía inadaptado, algunos complejos, era tímido y no abría ni la boca. Cuando usted se encuentra con Jesús, ahora puede ser un testigo. Ya no está en la posición de decir, ¿y qué digo? Es que me da pena, es que no sé. Si realmente se ha encontrado con Jesús, usted va a poder ser testigo. Claro, también el caso de los y las, aquí sí, hablantines, que dejarán o cambiarán toda esa palabrería por ser testigos. Ya tenemos el contraste de un hombre vagando, ahora un hombre sentado. ¿Qué estaba haciendo ese hombre sentado? ¿Por qué estaba sentado? ¿Qué estaba haciendo sentado? Por aquí lo dijeron. ¿Escuchando? ¿A quién? A Jesús. Cuando la multitud fue informada de la desgracia de la pérdida de los cerdos, todos vinieron corriendo a ver qué había pasado y encontraron a aquel hombre, ¿cómo? Sentado, para usar una frase de Pablo, a los pies de ¿quién? De Jesús. ¿Haciendo qué? Escuchando, ¿no? Ahí está el contraste de una vida que se caracteriza por andar vagando a una vida que se significa por estar ubicado, sentado, en paz, aprendiendo, escuchando de Jesús. Antiguamente el rabino, por ejemplo, o quien fuese a comentar la lectura en la sinagoga, se sentaba en una silla que llamamos la cátedra y la mayoría de personas se sentaba en el piso. Hoy tenemos cómodas sillas y los que estamos al frente pues estamos parados, pero el fenómeno es parecido, sentado escuchando, que refiere no solo a una posición física, sino ante todo a la disposición, a la sujeción y a la apertura para aprender. Apertura porque cuando creemos saberlo todo, ya no aprendemos. Sujeción porque aquello que aprendemos debe transformar nuestra vida, debe ser significativo. Así que vean qué maravilloso contraste entre vagar sin rumbo, sin propósito y estar sentado aprendiendo de Jesús. Encuentro también un contraste comentado igualmente
estar fuera de sí y en su juicio. Estar desnudo y estar vestido. Y el paralelismo entre la legión invasora de los romanos con los demonios que se llaman legión, que es el término militar romano, contra este Jesús que no nos invade. Vuelvo al punto de la autoridad de Cristo. Este que tiene autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los vientos, sobre el mar, no me invade como la legión invadió a este hombre. No me invade como los romanos invadieron Israel. La autoridad de Jesús, siendo infinita, el Evangelio de Mateo cierra diciendo, en palabras de Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Siendo infinita la autoridad de Jesús, Él no es legión, Él no es invasor, Él no es opresor. Si nosotros no rendimos nuestra vida voluntariamente, Él no puede hacer nada. La gracia ya está allí. Le corresponde a usted. En la madrugada estaba pensando, ¿por qué oramos? ¿Por qué cuando le decimos a Dios, dame sabiduría, ayúdame a comprender tu voluntad, a ser valiente, esforzado? ¿No es algo que Dios sabe que necesito? No podría dármelo aunque yo no se lo pida porque ya estoy predestinado a ser valiente, esforzado. No. Yo tengo que pedírselo porque aunque Dios sabe que lo necesito y me lo quiere dar, está esperando que yo lo reciba. Mi oración no tiene por función convencer a Dios o informarle de algo de lo que no está enterado, o torcerle la mano para que me dé lo que yo quiero. La oración no es nada de eso. La oración es que aquello que Dios sabe que yo necesito, aquello que Dios ya proveyó para mí cuando dio a su Hijo, porque dice Romanos 8, aquel que nos ha dado a su Hijo no nos dará con Él todas las cosas. Aquel que ya lo proveyó todo, ¿qué está esperando? Que haya una coincidencia de su voluntad con mi voluntad que se rinde a su voluntad. Eso es la oración. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo, sea hecha tu voluntad. La oración es una rendición de mi voluntad a su voluntad, un reconocimiento de lo que Él me ha dado y lo que yo necesito en su voluntad y una apertura para recibirlo, una disposición para estar rendido. Eso es la oración. En esencia, puede haber otras cosas, pero esa es la oración en esencia. Por eso contrasto a la legión invasora, demoníaca o romana, con la actitud de Jesús. Ninguna cosa que sea impuesta puede ser de Dios. ¿Por qué las modas no son de Dios? Porque son imposiciones ideológicas, emocionales. ¿Por qué los vicios, las drogas, el alcohol no son de Dios? Porque nos quitan la voluntad y la conciencia. ¿Por qué los cultos enardecedores donde se exacerba la emoción no son de Dios? Porque Dios no se impone a través de una manipulación emocional, en el acicate de los sentimientos, ¿no? ¿Por qué la hipnosis no es de Dios? Porque si existe, como la gente se la imagina, es aprovecharse de un umbral de inconsciencia de la persona. O cualquier otra forma de pérdida de la conciencia. Incluso quien, pretendiendo un don del Espíritu Santo, no sabe lo que hace, no es de Dios. Alguien empezó a profetizar en el momento en que no debía. No es que no puede ser más que cuando el Espíritu me arrebata. Ese no es Dios. Es que yo hablé en lenguas y no supe qué dije, ni qué hice, ni a qué hora lo hice. Eso no es de Dios.
Todo lo que es de Dios es consciente. ¿Por qué? Porque Jesús busca una rendición de nuestra voluntad. Jesús nunca se impone, nunca nos obliga, ni para pecar, y aquí yo acotaría, el diablo no nos puede obligar a pecar, los demonios no nos pueden obligar a pecar, ni Dios nos quiere, puede, pero no quiere obligarnos a ser obedientes, o para decirlo mejor, a ser amorosos. ¿Sí queda claro eso? La legión puede obligar a perder la conciencia, a hacer cosas como las que hacía el endemoniado, pero no a pecar. Usted jamás le puede echar la culpa de sus pecados al diablo. Sí, el diablo invita, persuade, sugiere. Cuando decimos que el diablo provoca divisiones en la iglesia, lo decimos solo en el sentido de que él puede sugerirlo. Pero ¿quién es el responsable de las divisiones en la iglesia? El creyente. ¿Quién es el responsable de los pecados que usted comete? Un cochino demonio que no lo deja en paz. No. El diablo no tiene permitido por Dios obligarnos a pecar. El pecado es nuestra responsabilidad. Y Dios, que puede obligarnos a amar, no nos obliga a amar. Nos invita y espera. Espera, como en las propias palabras de Jesús está expresado: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré. Jesús no podría haber dicho en ese texto: yo entro a donde yo quiero, yo derribo puertas y me siento en el trono, quieran o no quieran. Pero no dijo nada de eso. Y sí, a la manera de un viajero, un peregrino, incluso a la manera de un limosnero, Jesús está tocando. Esto sí que me va a valer muchas críticas, y aquí y en la transmisión. ¿Cómo que Jesús es un limosnero? Acuérdese que la mayor expresión del amor de Jesús es la cruz. No hay mayor expresión de su amor que su muerte, su humillación. Que no hay mayor expresión de la gloria de Dios que la cruz. Pero ¿cómo va a ser gloria de Dios la cruz? Claro, porque la gloria es aquello que Dios manifiesta por amor a sus criaturas. ¿Y en dónde manifiesta el mayor amor por sus criaturas? En la cruz. Si su humildad, si su despojamiento, si un amor que se niega porque se entrega al otro, se niega a sí mismo, es el de Cristo, por eso Cristo ha decidido ser, mientras el tiempo del juicio y el fin de la historia no llegue, de la historia con mayúscula, Él ha decidido ser ese peregrino, ese hombre sin hogar que dice: ¿puedo entrar a tu vida? Si tú oyes, y acuérdese que oír, lo dice la parábola del sembrador, si alguno tiene oídos para oír, oiga. O la buena tierra es el que oyó la palabra con gozo y corazón recto. Si alguno oye y abre la puerta, muy importante. ¿Quién abre la puerta? ¿Dios derriba la puerta? ¿Puede derribarla? ¿Quiere derribarla? No. Bueno, ahora veamos los temores. Este capítulo habla mucho del miedo, Este capítulo. Bueno, lo voy a dejar para el final, lo de los temores. Vamos a hablar del pasaje que acabamos de leer. Un principal de la sinagoga. La sinagoga es una casa para estudiar la Biblia. Lo digo muy rápido porque con las olas judaizantes a veces hay mucha confusión. Me quedé pensando
que muchos de nuestros motivos ocultos son también legión, en el sentido de que son un invasor, de que no es libertad y conciencia, ¿no? Entonces, cuando alguien, por su complejo de inferioridad de indio, es arrastrado por los que le dicen que ahora ya es judío, estoy pensando precisamente que ahí hay legión, ¿no? Es decir, ahí hay una fuerza invasora de la cual él no es consciente y no ha llegado a la singularidad capaz de reconocerse en Cristo. Pero así con muchos de nuestros motivos ocultos con los que hacemos las cosas, ¿no? Pero bueno, la sinagoga era una casa de estudio que surgió después de la época de Esdras. Recuerde que los judíos fueron llevados a Babilonia, año 587 a.C. Después empezaron a regresar. Algunos, la mayoría nunca regresó. Pero los que regresaron y aún los que se quedaron en Babilonia y en muchas ciudades del mundo, dijeron, no hay templo, o después ya tenemos otra vez templo, pero es muy difícil ir al templo. Si usted vive en Egipto, ¿se acuerda de Hechos capítulo 2? Que venían judíos de Arabia, de Turquía, de Siria, de Cirene, que está en África, venían de muchos lados. Todos esos judíos iban a venir cada sábado al templo. No. Existía la tradición de las grandes peregrinaciones, como las que tenemos aquí para el 12 de diciembre, que ya se acerca. Y usted va a decir, ¿pero cómo lo va a comparar? Bueno, en cuanto a peregrinaciones, pues sí, son lo mismo, ¿no? O sea, gentes de muchos lugares que viajan para un asunto litúrgico. Pero mientras no había una peregrinación en donde iban a aprender de Dios. Cuando Israel fue exiliado, o Judá, mejor dicho, el reino del sur, cuando Judá fue exiliado, se quedó sin tierra y se quedó sin templo. ¿Cómo hacer para que no desapareciera como pueblo, para que no perdiera la identidad? A partir de allí comenzó la función de algo que podemos llamar un templo virtual. El templo virtual fueron las Sagradas Escrituras, ¿no? Después de Esdras, y solo después de Esdras, las Sagradas Escrituras ocupan un lugar fundamental en la vida del pueblo judío, dando origen al término judaísmo como religión. El judaísmo no existe antes de Esdras. El judaísmo nace cuando a la Escritura se le considera un templo virtual, porque no hay templo y no hay tierra. Para estudiar las Escrituras, en cada ciudad se construyen o se escogen casas de estudio, llamadas sinagogas. El único requisito para hacer una sinagoga es que haya 10 varones judíos libres que puedan constituirla como sinagoga. Allí no hay altares, allí no se hacen sacrificios, allí no hay arca de la alianza, es solo una casa de estudio, ¿no? Entonces aquí Jesús está en la zona de Galilea y el encargado de una sinagoga tiene una hijita de 12 años enferma. Las hermanas también pueden pensar en estos dos últimos pasajes, el de la mujer que toca el manto de Jesús y el de la niña enferma. Pueden pensar el valor que le da Jesús a las mujeres. El valor que le da Lucas al recuperar estos relatos a las mujeres, sin ser feminista, por supuesto. No queramos cometer una especie de anacronismo queriendo ver feminismo en la Biblia, ¿no? Pero lo que sí podemos ver, y precisamente es donde el feminismo se equivoca con sus propuestas de lucha de sexos, una reconciliación amorosa entre los sexos. Lo estoy diciendo en términos muy simplistas, pero resumidos, ¿no? El feminismo nos convoca a una lucha de sexos
el cristianismo nos convoca a una reconciliación amorosa. Y fíjese qué contraste tan bonito. ¿Cómo empezó el capítulo 8? Las mujeres que seguían a Jesús. ¿Y cómo termina el capítulo 8? Jesús sanando a una mujer y resucitando a una mujer. Es famosa una película de una jovencita llamada Malala en Afganistán, reciente, porque los talibanes, que no querían que las niñas fueran a la escuela, finalmente le dieron un balazo en la cabeza. Y aunque sobrevivió, gracias a que la atendieron rápidamente y ganó el premio Nobel 2014 o una cosa así, ¿no? Ilustra la poca importancia que se le da a una hija. Hay lugares de México donde las hijas son vendidas por una botella de alcohol. Hay países como esos países de extremismo árabe o islámico, donde las mujeres no pueden estudiar, so pena de muerte. Increíble, ¿no? Bueno, entre los mismos judíos, tener un hijo era algo muy valioso. Tener una hija, bueno, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Quién llevaba la herencia? Los hijos. ¿Quién llevaba el apellido del padre? Los hijos. Y en parte con cierto fundamento en el sentido de que las hijas al casarse iban a pasar a formar parte de otra tribu, o cuando menos de otra familia. Entonces imagínense todo lo que le costó alimentarla, y si todavía la educa, pues todo lo que le cuesta para que después se vaya para otra familia. Entonces no era conveniente para mi tribu, ¿verdad?, invertir tanto en algo que no iba a ser para el futuro. Bueno, así era, no me vean feo a mí, ¿verdad? Por eso se acostumbró el asunto de la dote, ¿verdad? Sí, te doy a mi hija, pero ¿qué me das a cambio? Pues te doy 10 camellos. Bueno, pues ya con eso compenso toda la comida que le di, que además era bien tragona, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la mujer tenía muy poco valor, pues, en muchos sentidos, económico, educativo, familiar, de autoridad, etcétera, pero precisamente en esta reconciliación amorosa aquí vemos en Jesús la importancia que le da a las mujeres. Ellas pueden ser discípulos. ¿Qué otro rabino de la época tenía mujeres discípulos? Nadie. Impensable. Ni Sor Juana. ¿Verdad? Y al final del capítulo, Lucas se preocupa por contarnos de dos mujeres. Una mujer seguramente mayor. Una mujer ya se había quedado sin dinero, con una enfermedad inmunda. Inmunda porque la semana pasada comentamos de la inmundicia y el flujo y la menstruación y todo eso, y esta mujer que tenía flujo de sangre, tenía hemorragias continuas, absolutamente inmunda. ¿Se acuerdan que los rabinos no pueden saludar hasta la fecha a una mujer de mano? Esta es una mujer inmunda, que se atreve a tocar a Jesús. Y luego otra niña de 12 años, pues el índice de morbilidad y mortalidad de aquellos tiempos era tan alto que se muera otra niña de 12 años, ¿qué importancia puede tener? Y pues este rabino le dice a Jesús: sana a mi hija. He sabido que sanas enfermos. Ve a mi casa. Sana a mi hija. Y allá va Jesús, pero Jesús no puede caminar rápido porque la multitud le rodea, no lo deja pasar. Y no va en su papamóvil, ¿verdad?, ni con sus guardaespaldas. Va atendiendo a la gente, amando a la gente, teniendo esa comunión con el pueblo. Cuando aquella mujer desesperada, enferma 18 años, tal vez usted haya tenido algunos problemitas que ya le duraron algunos años, ¿no? Y luego dice, es que ya oro y nada. Bueno, no es que sean 18 años siempre, ¿verdad? A veces serán más, a veces menos. Se había acabado todo su dinero consultando a los médicos que no la habían podido sanar. No es malo consultar a los médicos, porque
Está en boga en ciertos sectores la doctrina de que consultar a un médico es no tener fe. Es pecado. Y eso es muy triste. Tampoco los médicos tienen toda la solución para todas las cosas, ¿no? Que bueno, somos finitos, entendible. Y entonces ella quiere que Jesús le ayude. Quizá no tuvo la oportunidad de hablar con él porque no la dejaban pasar. Quizá hablaba tan quedito que todos gritaban y ella nunca la oía. Quizá tenía miedo de presentarse ante él con una enfermedad inmunda y que el gran maestro, para los ojos de ella, el gran rabino Jesús, no quisiese ni tocarla. No sabemos por qué. El punto es que como pudo se escabulló entre esa multitud. Yo no sé si hasta hincada, ¿no? A mí me da esa sensación de que pues no la dejan pasar, pues medio hincada toca el manto de Jesús, pero dice el borde, así que por eso digo, parece que hincada, ¿no? Toca el borde de Jesús, tratando de que de alguna manera reciba la bendición, la salud. Y entonces Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Pedro y los demás se burlan respetuosamente del maestro, pero se burlan, Señor. Todo el mundo te empuja, todo el mundo te jalonea, todo el mundo te saluda, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pues ya ni en el metro, ¿no? Y Jesús dice, no, ha salido poder, dice Casiodoro, virtud de mí. Y entonces la mujer se siente descubierta, ¿no? Y dice, pues yo. Y otra vez la misericordia de Jesús, que no la regaña, no le reclama, sino la anima y la consuela, ¿no? Bueno, este texto es importante porque entonces van a decir, ya ve, pastor, que sí podemos sanarnos a través de pañuelos, camisetas. Sí. Eso es una doctrina. Hoy algunos predicadores avientan el saco, te lleva la unción, ¿no? Pásame mi saco, ¿no? Si no, no es cierto. Hay iglesias, sí, donde llevan pañuelos y camisetas de los predicadores, los que tienen don de sanidad, para sanar los enfermos. Sí, porque el libro de los Hechos dice así, Hechos 19, ¿no? Y un predicador cuyo nombre no quiero acordarme, pero ya me acordé, y se llama Amores Cherulo, ha vendido medallitas y otros objetos para que usted tenga la bendición. Se supone que es cristiano. Bueno, y pare de sufrir, ya que mejor paro de platicar, porque ya sabe que es el mismo método. Suponer que a partir de ciertas prendas o objetos recibimos un milagro. Esto es común en el catolicismo, ¿no? Y tiene que ver con las reliquias, especialmente con ciertos cuerpos de santos incorruptos. Usted va a una parroquia donde está en una vitrina el cuerpo de un santo que nunca se echó a perder y usted puede tocar y recibir su milagro. O quizás aquella sangre de la Eucaristía que en ciertas épocas otra vez se hace líquida, ¿no? Entonces, cuando el pueblo evangélico regresa a estas creencias, hemos dado un brinco hacia atrás, cuando menos hasta la temprana Edad Media. ¿Cómo interpretar entonces esto? ¿Podemos ser sanados por la ropa de un profeta, de un predicador, de un apóstol? Lo importante de los milagros nunca va a radicar en un objeto o en una fórmula. El error de algunos es suponer que existe una especie de fórmula mágica para hacer milagros. Hasta hay por ahí un curso de milagros. Y no faltará que se publique algún librito que dice 5 pasos para recibir tu milagro o algo así. Si usted ve los milagros a lo largo de la Biblia, en primer lugar no son tan comunes, ¿eh? Están salpicados en algunas épocas,
aquí y allá. No quiera usted pensar que el milagro es tan cotidiano como todas las otras cosas que vemos, como las flores. Pero comparándolos, nunca vamos a encontrar que haya paso 1, 2, 3, 4 y 5 y sucedió el milagro. No lo hay. Ni tampoco que haya habido siempre un o algunos objetos que conllevan poder. Jesús en una ocasión sanó a un ciego poniéndole barro en los ojos. ¿Será que el barro es milagroso? Cada vez que Jesús sanó a un ciego y sanó a muchos, ¿llevaba su barro para sanar ciegos? No. Cada vez que Jesús quería vino, traían agua y la convertía en vino. Cada vez que tenía hambre, traían piedras y las convertía en pan. No. No hay fórmulas ni objetos para hacer milagros. El objeto, si es que existe en algunos milagros como en este, solo tiene como finalidad ser didáctico. Lo que nos enseña que esta mujer quiera tocar las vestiduras de Jesús o quiera tocar a Jesús, probablemente no solo quería tocar su ropa, es el anhelo que tiene de la misericordia de Dios y la fe que tiene en Jesús. Eso es lo importante. Si nos quedamos en el método que en esta y solo en esta ocasión se usó o sucedió, nos quedamos en el nivel o inventamos una interpretación supersticiosa. No debemos quedarnos nunca en interpretaciones supersticiosas. Ninguna cosa, ningún objeto tiene poder en este sentido espiritual. El poder lo tienen muchas cosas, ¿no? Conforme a su naturaleza. Un árbol tiene un poder, un ave tiene un poder, yo tengo un poder, cada quien tiene un poder y yo no puedo hacer lo que hace el ave, ni lo que hace el árbol, ni el árbol puede hacer lo que yo puedo hacer. Cada cosa tiene un poder conforme a su naturaleza, pero cuando hablamos de poder espiritual, no se lo debemos de reconocer, un poder salvífico, no se lo debemos reconocer más que a Dios. Un poder santificante, vamos a decirlo así, un poder santificante. Como dice Paul Tillich, toda santidad intrínseca es demoníaca. Suponer que yo soy divino, soy santo, soy bueno por mí mismo, ya es ponerme en el lugar de Dios, y eso es lo demoníaco. Todo poder santificante viene de Dios. No de la oración, no de la Biblia. No se salga todavía, espéreme lo que le voy a explicar. Lo he dicho en otras ocasiones con otras palabras. La oración no tiene poder, la Biblia no tiene poder. ¿Quién tiene poder? Dios. El agua del bautismo no tiene poder. La Santa Cena no tiene poder, la Santa Cena. El aceite, la ropa ungida, el manto del predicador, nada tiene poder más que Dios. Por eso cuando leemos un texto como este, no nos debemos de quedar es que el manto de Jesús tenía poder. Bueno, entonces Jesús hubiera dejado su manto o varios de todos sus mantos para que se siguieran sanando los enfermos, ¿no? Con Jesús hubieran nacido las reliquias. Quizás hasta hoy se conservarían cuando menos pedacitos de mantos de Jesús para sanarnos. No hay tal. Después, cuando esta mujer es sanada, digamos que se ha perdido tiempo, porque él iba a ver a una niña enferma y no llegó a tiempo, porque un sirviente de la casa de este hombre llamado Jairo le dice: Jairo, ya no molestes al maestro, ya no hay remedio, tu hija ya se murió. Jairo pensaba que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad. Jairo no sabía que Jesús tenía poder sobre la muerte. Y entonces Jesús dice: vamos,
Llega y obviamente familiares, amigos, vecinos están allí. Y como se acostumbraba en la antigüedad incluso que hubiera plañideras, a veces voluntarias, si es que tenían cariño por los muertos, pero normalmente contratadas, y la gente no pensaba que eso fuera así como insincero. Era una costumbre contratar plañideras, es decir, mujeres que fueran a llorar y a lamentarse a grandes voces en los funerales, ¿no? Entra Jesús a la casa tratando de que esas personas no le sigan. Incluso de los que están adentro les dice que salgan. Y les da un anuncio: no está muerta, está dormida. La gente se burla de Jesús. Bueno, pues ¿cómo va a saber él si acaba de llegar? Si nosotros ya vimos cuando se murió, si ya dejó de respirar, si ya se enfrió el cadáver, ¿cómo va a decir que está dormida? ¿No? Porque aquí Jesús está usando un sentido más profundo de dormir, un sentido que usará también Pablo. Y no olvidemos que Lucas es un discípulo de Pablo. Dormir en lenguaje lucano y paulino es la muerte como un asunto no definitivo, como los 3 años y medio o 42 meses de la tribulación del Apocalipsis, ¿no? Un periodo que no podíamos decir de dónde a dónde abarca, pero que no es definitivo, no es lo último, terminará. ¿En qué terminará? Según 1 Tesalonicenses 4, nuestro dormir en la tumba, cuando Cristo en su regreso nos resucite. Porque cuando leemos estos pasajes de resurrección, ¿quién de nosotros no quisiera resucitar o que resucitase un ser querido que hemos perdido? El año 2019 ha sido difícil. Yo recuerdo que en el culto de Año Nuevo yo dije precisamente cuántos de nosotros terminaremos el 2019, cuántos no. Y llevamos unos 6 hermanos que han partido en este año. Por eso es que siempre debemos de estar listos nosotros también, ¿no? Pero quisiésemos que el Señor le resucitara. Pero tenemos que ser realistas. Para pensar en que Dios resucite o quiera resucitar a un muerto, debemos estar seguros de que esa es la indicación del Espíritu Santo. He conocido de primera mano pastores que han ido a orar para que resucite un muerto en medio de una familia no cristiana, y obviamente el muerto no ha resucitado. Y pues, ¿ustedes creen que esos familiares, cuando oigan de los cristianos o de la Biblia, van a decir, sí, son bien sabios? Bueno, son unos insensatos, ¿no? Debemos estar seguros de lo que Dios quiere. Y es muy probable que la voluntad de Dios para resucitar a una persona sea muy esporádica. De lo contrario, ¿qué sucedería con la humanidad? Tendríamos hermanos de 300 años de antigüedad, ¿no? Yo recuerdo precisamente que en una leyenda acerca del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ¿se acuerda de Simeón? Se me quedan viendo con cara de what. ¿Quién era Simeón? Un anciano a quien el Espíritu Santo guió al templo en el momento en que el niño Jesús iba a ser presentado, ¿no? Y entonces el Señor le había dicho que no moriría hasta que viera la salvación. Y entonces aquel día Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. Ya comentamos cómo entendió él que ese niño indefenso, recién nacido, sería la salvación. Pero le dijo, Señor, puedes llevarme cuando quieras. Hay una leyenda de que uno de los sabios que tradujo la Septuaginta era este Simeón, pero que él no creía que fuera a llegar un Mesías, y que entonces él vivió 300 años
hasta que vio al niño Jesús y entonces murió. Pero por eso lo que estoy diciendo es que si resucitáramos a todos los que quisiéramos resucitar, habría hermanos muy antiguos y una sobrepoblación peor que la que existe ahora. No debemos de ver en la muerte una maldición. Acabamos de ver, de vivir de ver las celebraciones del Día de Muertos, ¿no? Y algunos evangélicos reaccionan de una manera burda, fanática. Todo eso es demonios. Ese niño disfrazado de calabaza está endemoniado, ¿verdad? Por eso no le doy ni un peso, ¿verdad? Yo no como pan de muerto porque ya trae su chamuco incluido, ¿verdad? No se trata de eso, de estar haciendo videos y predicaciones en contra del Halloween y de que los celtas y que quién sabe qué. Y ver la muerte como un demonio, una maldición, algo terrible. Sí, en la Biblia hay pasajes metafóricos de la muerte como un enemigo que será vencido. Subrayo, metafóricos. Pero personalizar verdaderamente a la muerte nos hace caer en absurdos como el evangelio apócrifo que se llama de Nicodemo, donde él cuenta cuando la muerte y el diablo que estaban en el infierno se enteraron de que Jesús había muerto en la cruz y iba a venir al infierno y tenían mucho miedo. Entonces allí a la muerte ya se parece a la Santa Muerte, una persona que además, según esto, vive en el infierno. La muerte es inherente, es connatural a las criaturas. En ese sentido no es una maldición. La muerte es connatural a las criaturas. No sé si me estoy explicando. Si nosotros vemos la muerte como la máxima desgracia, como algo demoníaco, pues claro que tememos a la muerte. Pero parece que los únicos que no temen a la muerte son los narcos, pero los gobernantes sí le tienen miedo, porque ellos quieren vivir para disfrutar su riqueza, ¿no? Y por eso estamos como estamos. El cristiano no debe temer a la muerte, ni debe lamentarse y desesperarse ante la muerte como si fuera definitiva, porque todo esto es a partir de la palabra de Jesús, ¿no? Está dormida. Hay una doctrina muy difundida que dice, la muerte entró al mundo cuando Adán pecó. Antes del pecado de Adán no había muerte. A ver, las estrellas también mueren. Y muchas estrellas nacieron y murieron antes de la aparición del planeta Tierra. Después apareció el planeta Tierra y empezaron quizá a aparecer las plantas. ¿Cuántas plantas murieron durante millones de años antes de que el hombre apareciera sobre la Tierra? Y luego aparecieron los animales. Y ahí tenemos fósiles. Aquí en el museo, nada más no digan, tenemos un fósil muy bonito de hace millones de años. Sí, en serio. Ese fósil es una prueba de que la muerte existía antes de que siquiera pensemos que iba a aparecer el primer hombre. Y si no hubiera habido muerte, cuando había plantas, las plantas hubieran llenado el universo y se hubieran muerto todas, ¿no? O sea, de todas maneras hubiera habido muerte. La muerte es connatural a la criatura, porque la criatura es finita, nada más por eso. El único infinito, inmortal y sabio Dios, dice el texto, pues es Dios, valga la redundancia. Nosotros podemos recibir vida eterna cuando nos unimos a Jesús, el inmortal. Nosotros no somos inmortales. Pero para unirnos a la inmortalidad debemos pasar la muerte. Corintios 15 dice, primero hay que sembrar la semilla bajo la tierra y luego germinará la vida. Entonces no se espante con la muerte, no le tenga miedo a la muerte y no se duela, aunque sí se duele uno, pero no se duela tanto porque alguien se muere. ¿Cómo está? Dormido. Está dormido. Ok. La gente se burló porque
No entendió nada de esto que estoy diciendo, ¿verdad? Jesús se quedó con los papás y con 3 de sus discípulos. Ese grupo cercano, privilegiado. Ese grupo a quien Jesús le va a pedir que lo acompañe en el huerto. Ese grupo que va a llevar al monte de la transfiguración. ¿No quisiera ser usted Juan, Jacobo o Pedro? ¿Quién quisiera ser uno de esos 3? Todos. ¿Qué se necesita para ser uno de esos 3? Eso es lo importante. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para entrar al círculo íntimo de Jesús? ¿Se acuerda que hace rato lo dije? La gracia ya está allí. ¿Qué me corresponde a mí? Tomarla. ¿Por qué en ese grupo de 3 no estaba Judas o no estaba Felipe o el famoso Tomás? Esta semana, no, creo que hasta la otra, me toca comentar en el Fondo de Cultura Económica un libro de Ernesto de la Peña sobre el Evangelio de Tomás. Tomás, el famoso Tomás que dio pábulo a mucha literatura apócrifa en torno a su enigmática persona, ¿no? ¿Por qué no estaban allí? Porque Jesús dijo, no, sabes que Tomás no me cae tan bien, mano. No le digas. ¿Habrá sido eso? O a Judas no, porque él me va a traicionar. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? No. Mira ese Mateo no, porque es bien burro, man. Vele las orejotas. ¿Verdad que no? A Felipe no le digas porque es un pobretón, man. Dile a los hermanos que diezman. ¿Fue por alguna de esas razones? Si Jesús escogió 3, es porque esos 3 lo escogieron a él. Gracias. Entonces, la medida de la gracia para usted depende de usted. La gracia está toda allí. ¿Qué pedazo quiere tomar usted? ¿En qué círculo de la intimidad de Jesús quiere estar usted? ¿De la multitud que le dice, no, vete de mi tierra? ¿De la multitud que le sigue solo para ser sanada? ¿De los que pueden ir con él en la barca? ¿O de los que están cerca y le acompañan en los momentos más íntimos? Usted lo decide. Esto es lo interesante. Y bueno, Jesús levantó a la niña o la tomó de la mano y la levantó. Y como si nada hubiera pasado, denle de comer. Los padres, sorprendidos, no lo podían creer. Y entonces Jesús aprovechó este milagro para hacerse más famoso. ¿Sí o no? ¿No aprovechó este milagro para que más gente supiera de su mensaje? ¿Qué no se trata de eso? Vea, hay que ser muy cuidadosos. ¿Cuándo realmente estamos publicando y tratando de difundir a Cristo y cuándo nos estamos difundiendo a nosotros mismos? Aunque sea como iglesia o como entidad paraeclesiástica o como sea. No se trata de difundirnos a nosotros mismos. Se trata de hablar de Cristo. Y Cristo en este momento en que está humillado, que camina sobre el mundo en esta humillación de la que hablábamos cuando dijimos que toca la puerta, le dice a los padres, no lo cuenten. Bueno, yo creo que los padres sí lo contaron. Y toda la multitud que se había burlado de él también ha de haber ido con el chisme. Pero lo que quiero subrayar es la actitud de Jesús. No hay soberbia. No hay anhelo de fama. No hay la intención de volverse importante. Nada de eso. Y ese es parámetro para nosotros, ¿no? No queremos ser importantes. Cerremos con el asunto del temor. ¿Cuántas veces habla este capítulo sobre el miedo? Fíjense. Verso 13. Voy a usar la Biblia 60 porque la del oso tiene una tipografía muy complicada. El verso 13 dice: Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces por algún tiempo,
y en el tiempo, tienen raíces, no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Usando el texto paralelo de Mateo, los que tuvieron miedo de la persecución. Aquí está la primera vez que se alude a un temor. Recuerde que el temor tampoco es un demonio y que el temor a veces es necesario y bueno. Pero cuando el temor es destructivo, cuando es infundado, cuando es incluso patológico, es lo que vamos a tratar de discernir aquí, ¿no? Primero, tener miedo ¿de qué? De la persecución y de la prueba. Me comentaba una hermana que si nos está viendo le mandamos saludos, decía, es que a veces me da miedo acercarme más a Dios porque cada vez que lo hago me va bien mal. Me va bien mal. Es entendible, ¿no? Que no queramos la prueba. Digo, tampoco es plenamente seguro que cada vez que nos acerquemos a Dios nos va a ir peor, pero a veces sucede. O vamos a ser perseguidos, ¿no? Porque alguien, a veces hasta de la familia, y si no de la familia de este nuevo fascismo inquisitorial neonazi, vamos a ser perseguidos. ¿Tenemos miedo? Ese es un tipo de miedo. Luego el verso 17. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Usted me dice, bueno, ahí no está la palabra miedo. Oiga, no, pero si dice que nada oculto ha de quedar oculto, ¿no le da miedo? A mí sí me da. Pero ese es un temor sano, ¿verdad? Ahí tenemos un miedo que no deberíamos tener, más bien que deberíamos superar. No es que no lo debamos tener, es imposible no tenerlo y es normal tenerlo. El miedo a la prueba, el miedo a la persecución. ¿Qué tenemos que hacer con ese miedo? Superarlo por la fe. Decíamos que el valor no es no tener miedo, sino que a pesar del miedo podamos mantenernos firmes. Este otro miedo, el miedo de que tenga que publicarse lo que dije, lo que hice, lo que pensé, a escondidas, porque normalmente lo que me avergüenza fue hecho a escondidas, ¿no? Lo demás hasta lo publicamos en Facebook, ¿no? Pero lo vergonzoso es un miedo que se relaciona con lo que Proverbios llama temor de Dios. El temor de Dios es un temor de hacer el mal, es un temor a pecar. Después en el versículo 24, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Otra vez no dice la palabra miedo, pero ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué tienen? Miedo. Pánico. No phobos, deimos. Pánico. Phobos es miedo. ¿Y ese miedo es fundado? Claro. Dijimos el peligro es real. Cuando hablamos de la tempestad, dijimos que la tempestad es real. La probabilidad de ahogarse es real. No es que vamos a decir, yo soy hijo de Dios y no me puede pasar nada malo. Es real. Este es un miedo real. Al igual que el miedo a la persecución, no lo podemos quitar y no podemos quejarnos ni pensar que es un demonio. ¿Por qué insisto en ello? Porque en muchas oraciones de liberación reprenden espíritu de miedo. Hermano, hermano. Solamente entender lo que los discípulos en ese momento no alcanzaron a entender. Aún en la persecución, aún en la tempestad, Jesucristo está con nosotros. Aún y cuando parezca ausente, dormido, está con nosotros. El versículo que sigue, el 25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Ese es otro tipo de miedo que se llama numinoso o miedo de lo sagrado. Lo sagrado se define como terrible. Cuando lo sagrado se manifiesta o es percibido, es terrible.
es equiparable a lo sublime de un abismo, de una tempestad, de la infinitud del cielo estrellado. El terror luminoso se apoderó de los discípulos frente a Jesús. Ese es un terror bueno. Después vamos al versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. No está la palabra miedo, pero está el miedo. ¿Quién tiene miedo aquí? Los demonios. ¿Miedos de qué? De que Jesús los torture, los castigue y que les adelante el juicio y los mande al abismo. Es decir, aún los demonios, dice Santiago, tiemblan. ¿Este es un temor saludable también o no? Reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y que va a llegar un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, y yo añadiría, espero que no me condenen por eso, quieran o no quieran. Cuando dice lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se está refiriendo a creyentes y no creyentes, hombres y demonios. Unos lo harán con el amor y la fe que les caracterizó en nuestra vida. Y otros que hasta ni creían que Dios existía van a tener que doblar su rodilla y confesar. Después, en el versículo 34, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad. Ese es un miedo entendible también, porque lo que han contemplado es una cosa pavorosa, ¿no? Que sus ganados, su hato de cerdo se ha vuelto loco y se ha lanzado al agua. A veces tenemos miedo a lo desconocido, a los espantos. Desde el niño. ¿Quién no le tiene miedo a eso? Es un miedo, yo no sé si como produce cierta adrenalina se vuelve adictivo, ¿no? La gente quiere ver películas de espanto. Las casas embrujadas son carísimas. Pero ya explicamos que el miedo a lo demoníaco, a los espantos, a los fantasmas, no es más que un miedo que se expresa como metáfora, pero el miedo debe ser realmente hacia el mal en sí. No a que exista el vampiro, el fantasma, ni el charro sin cabeza, sino el mal en sí. Y ese miedo es también en un sentido saludable. Pero ese miedo se puede volver patológico en el caso del cristiano, que no ha entendido que muchas de las creencias a ese respecto de apariciones son supersticiones, número uno. Y número dos, que el miedo frente a la acción de los demonios, que en este caso lanzan a los cerdos, también impele a muchos cristianos a huir porque no han entendido algo escueto pero profundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos otro versículo sobre el miedo. Yo no sé si cuando usted leyó el capítulo se puso a pensar estos detalles, ¿no? Pero es importante cuando usted lee un capítulo que se ponga a hacer muchos ejercicios así. El verso 37 dice: toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase, pues tenían gran temor. ¿Este miedo es bueno o es malo? Este es malo. Un temor de Dios. No temor de Dios en el sentido del otro temor, tengo miedo de su justo juicio, sino un temor de no hagas aquí cosas que no entiendo, no me vengas a cambiar mis tradiciones. Ojo, eso es un argumento ahorita en la cultura. No me cambies mis tradiciones. No me impongas tradiciones judeocristianas eurocéntricas. Yo quiero mis tradiciones de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, ¿no? Miedo a Dios, porque en el fondo, ¿sabe qué? No nos queremos comprometer con Él, porque en el fondo no nos queremos arrepentir. Después, en el verso 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta
vino temblando y postrándose a sus pies. ¿Tenía miedo? Sí. Estaba temblando, pobrecita. Este es un miedo, no es el mejor miedo que se puede tener, pero entendible en el sentido de que no sabe qué va a pasar. Ha arrebatado a Jesús una bendición, ¿no? La va a regañar, la va a castigar. Ahora le va a dar otra enfermedad peor para que no ande haciendo eso. ¿Qué va a pasar? Este es el miedo de la inmadurez que empieza a conocer a Dios y que se va superando en la medida que aprendemos de Dios como un Padre amoroso. Y tenemos el verso 50. ¿50? Ok. Oyéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente. Otra vez el temor. ¿De qué tenía temor Jairo? Su hija ya no tenía remedio. Si antes tenía esperanza de que su hija sanara, ahora que le informaban que está muerta, el miedo es, este problema ya es insoluble. Ese es otro miedo que debe ser superado. Cuando yo creo que no hay remedio para mi vida, para mi pecado, para mi problema. Entonces, hay miedos que no debemos tener. Hay miedos que debemos superar y hay miedos que debemos mantener como importantísimos, el temor a Jehová y el terror luminoso. Entonces Jesús es expresado en este capítulo como misericordioso, el que tiene autoridad y con quien nos relacionamos a través de los miedos correctos y no de los miedos incorrectos. Amén.